está. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 p.m, 1 minuto. Bienvenidos a las noticias. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño en esta misión de Meridiano Blue. Que sí, que no, que nunca te decides. Esa parece ser la política del gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de recursos de hidrocarburos. En estos momentos, y luego de negar en varias ocasiones que en Colombia iba a presentarse una emergencia por falta de gas y que no íbamos a enfrentar un racionamiento, pues bien, hoy acaba de admitir el gobierno que sí, que no tenemos el gas que necesita el país. En estos momentos hay varios llamados a la defensa de la democracia, desde la Procuraduría General, desde las altas cortes, luego de la nueva idea del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea constituyente. Nuevamente la idea de revivir esta figura. Y en esta emisión de Meridiano Blue Espere les tenemos la historia del policía que sobrevivió al ataque terrorista a un helicóptero en Amalfi, en Antioquia, y hoy se quebró en llanto al reencontrarse con Telmo, su perro antinarcóticos, que también sobrevivió a este ataque. Todo esto y más en instantes, porque antes, en estos momentos, se presenta un enorme trancón en la vía al llano. Allí, con el desespero de los viajeros, está Julián Ríos. Hola compañeros, buenas tardes. Nosotros hicimos un recorrido desde Yomasa y estamos tratando de llegar a el derrumbe, que es el kilómetro 18, después del túnel Argelino Durán Quintero o el túnel del Boquerón, hacia la vereda Caraza se gastan aproximadamente unos 35 minutos. Pues en esta oportunidad, debido al derrumbe y a la situación que se presenta con el paso que están dando del pare y siga en el pequeño tramo que habilitaron, los conductores y todos los viajeros están gastando hasta 8 horas hasta este punto y otras más hacia la capital del departamento del Meta. Igualmente se están registrando casi 18 horas saliendo desde Llanolindo, Villavicencio hasta Bogotá. La situación se complica y mañana pues habrá un plan piloto nuevo que no se sabe qué va a pasar aquí en esta carretera al llano, pero la situación está insoportable para muchos de los viajeros. Muy buenas tardes, ¿cómo está la situación de ustedes? ¿Cómo les ha ido en este trayecto? ¿Cuántas horas han gastado? Hola, buenas tardes. La verdad llevamos 7 horas desde Yomasa hasta acá donde vamos, no hemos llegado al derrumbe. Está muy lento el paso, está demasiadamente agotador el viaje porque acá no hay donde ir al baño, no hay tiendas, igual los peajes sí los están cobrando común y corriente. Sí. Ese tramo que están haciendo como que no tiene una buena organización porque no se ve ni que fluya ni subiendo ni bajando. Subiendo, sí señora, como lo escuchan ustedes, es un tramo muy corto de 600 metros que habilitaron, pero le están dando prelación a los que suben y dice Coviandina que son 2 horas y media subiendo, 2 horas y media subiendo, repito, y tan solo 45 minutos bajando, lo que hace que se genere un enorme trancón que casi que va hasta Yomasa y en los barrios alrededor de ese sector del sur de Bogotá. Por eso la situación, muchas gracias, se complica aquí en este punto. Muchos conductores viajeros están pidiendo que busquen otra salida, otra solución, porque necesitan pues no demorar su mercancía y poder llegar a sus distintos destinos o en la capital del Meta o incluso en Bogotá. Y mañana, para colmo de males, como se dice, los pobladores de esta zona están programando un paro, un bloqueo de esta vía, porque dice también que están perjudicados y entonces todavía la situación es complicada en este sector del país para las personas que se movilizan. Y en el plan piloto que se va a iniciar mañana, que va a arrancar, pues hay bastante expectativa con todo lo que está ocurriendo aquí. Hombre, Julián, delicada la situación, complicado el tema de la movilidad y que se puede complicar la ida a Villavicencio, a la vía al llano, por cuenta de esta manifestación que están anunciando los transportadores. Y una crisis humanitaria se presenta en límites entre Antioquia y el sur de Bolívar por cuenta de combates. Hay decenas de familias confinadas entre las balas. Héctor David Santamaría. Juan Camilo, en el sur de Bolívar se ha convertido en un epicentro de la violencia en las últimas horas debido a los fuertes enfrentamientos que se está dando entre las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, entre las veredas Cañaveral, Chicamoque, Bocas de Chicamoque, La Cristalina, el Champán y el sector El 9. En el momento no sabemos dónde hay enfrentamiento de algo. Oiga.
La comunidad no ha podido desplazarse hasta la vereda Minanueva en el municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia, debido a esas confrontaciones, según relató un líder de la zona a Blue Radio. Estos fuertes combates en esos momentos siguen. Está una vereda como el Champán totalmente confinada. Hay comunidades que se están refugiando en la iglesia, otros en algunos negocios o en algunas casas o en la caseta campesina, porque el miedo y la zozobra es constante. No tienen para dónde Mientras salir. la fuerza pública intenta llegar a este punto entre Antioquia y el sur de Bolívar, decenas de familias, como usted lo indicaba, Juan Camilo, siguen con el temor y la zozobra por los constantes combates que se han dado en esa zona del país. A falta de vehículos blindados para su seguridad, el director de la Policía Nacional aseguró que va a incrementar el número de uniformados para los esquemas de los candidatos presidenciales. La noticia está en Barranquilla con Ingel de la Rosa. Consolidar los diamantes de seguridad para los candidatos presidenciales y congresistas, de modo que se pueda establecer el mejor esquema según sus niveles de riesgo, hace parte de las tareas en las que hoy está enfocada la policía, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. Así lo manifestó el general Carlos Fernando Triana, director nacional de la policía, durante su visita a Barranquilla. La intención es consolidar la seguridad individual, consolidar la seguridad en los desplazamientos, y toda esta estrategia implica que tenemos más policías, mejor seguridad, más articulación con la Unidad Nacional de Protección. El pronunciamiento del director de la policía se da en medio de la alerta que lanzó el gobierno sobre que no hay suficientes vehículos blindados para proteger a los candidatos. Al respecto, el general Triana insistió en que la policía seguirá reforzando las estrategias para que no suceda nada más que altere el proceso electoral y garantizar así la integridad de cada uno de los que participan en estos comicios. En Santander se tomaron medidas de seguridad tras la decisión del IMPEC de trasladar a alias El Costeño a la cárcel de Palo Gordo. Recordemos que esta es la persona señalada de coordinar el atentado, el magnicidio contra Miguel Uribe Turbay. Javier Rodríguez. Durante la más reciente sesión de la Mesa Gubernamental de Seguridad, las autoridades de Santander revisaron las medidas adoptadas por el IMPEC para mitigar los riesgos que pueda generar la permanencia de alias El Costeño, quien participó en el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe en Bogotá. El secretario del Interior de este departamento, Óscar Hernández, explicó que se reforzó la seguridad cerca al centro penitenciario de Palo Gordo, ubicado en Girón, por la peligrosidad del recluso. Porque todo esto impacta, especialmente el municipio de Girón, en garantizar también la seguridad para ellos y por la complejidad de alta peligrosidad. Con el centro penitenciario de Palo Gordo en el municipio de Girón. Alias El Costeño está recluido en la cárcel de Palo Gordo, donde están varios capturados de las disidencias de la FARC, ELN, Clan del Golfo y narcotraficantes. Vamos a hablar ahora de economía. El dólar cierra la semana en su mejor precio desde hace 1 año y 3 meses. Marcela Peña. Sí, señor, estamos hablando de un precio de cierre de 3.895 para la semana. No veíamos algo así desde junio del año pasado, hacia el 12 de junio. ¿Qué es lo que está pasando? Un informe de Aval Casado Bolsa apunta a 2 elementos bien importantes. El primero, que los inversionistas están cada vez más convencidos de que en Estados Unidos van a recortar las tasas de interés y entonces están buscando países más riesgosos y que les paguen más, como por ejemplo Colombia. Por otro lado, siguen las gigantescas operaciones del Ministerio de Hacienda en el mercado. Esta semana cerraron canjes de deuda por 18,7 billones de pesos, lo que según el gobierno muestra que hay una comunicación transparente con el mercado y apoyo de inversionistas locales y extranjeros a nuestro país. A usted que la veo con plata, con billete verde, Marcela, ¿cuánto le va a meter al regalo del amigo secreto este fin de semana? Como 60,000 pesos más arandelas, porque al amigo secreto hay que, no, porque al amigo secreto hay que invitarle el tinto, hay que ir a tomarse el tinto con el amigo secreto. Fenalco dice que el promedio para el regalo del amigo secreto son 125,000 pesos. ¿A usted qué le parece? ¿Mucho? Pues depende, cada quien lo que tiene. Cada quien lo que tiene. A mí 125,000 pesos me parece mucho para un amigo. Para un regalo. Pues no sé, depende. Depende del amigo, depende de lo regalo, tacaño, depende de quién es. O pues depende de cuánto tiene usted en la cuenta. Para algunos 120,000 pesos es un montón, para otros es poquitito. Amor y amistad no es la fecha para ser tacaño. El operativo y cómo se están preparando las autoridades para esta fecha, este fin de semana. Nicolás Rodríguez.
Para este fin de semana está prevista la celebración de Amor y Amistad, en donde los ciudadanos aprovecharán para salir a comer o beber o hacer más actividades de ocio que activan la economía distrital. Sin embargo, es una fecha que históricamente se incrementan los casos de violencia intrafamiliar. De acuerdo con cifras de la policía, en el 2024 se presentaron 960 casos de violencia intrafamiliar, por lo cual para este año se desplegó el equipo de Policía Nacional y además de agentes de tránsito para evitar accidentes con conductores en estado de embriaguez y además evitar accidentes domésticos. Un despliegue que cuenta con 21.000 agentes. El coronel Germán Gómez. Vamos a hacer controles específicos de embriaguez, de exceso de velocidad y de espacio público con el fin de evitar que los vehículos estacionen en sitios que están prohibidos. Por otro lado, el comercio celebra una de las 4 fechas importantes de Bogotá, puesto que Fenalco tiene previsto un aumento en ventas de un 30% en restaurantes, gastrobares, bares y lugares de ocio. Además que Bogotá será ciudad despierta este fin de semana. Juan Esteban Orrego es el gerente de Fenalco Bogotá y Cundinamarca. El incremento de las ventas es un incremento importante, hablamos de más del 30% para la gran mayoría de los productos, pero hay sectores como por ejemplo flores que doblan sus ventas. Y es que el 77% de las personas que encuestamos nos manifiestan que van a celebrar de alguna manera pues la festividad de Amor y Amistad. La media son 125.000 pesos, es lo que se consume per cápita en una actividad como estas, que incluye desde los días antes, muchos juegan amigo secreto y empiezan a comprar detallitos. Sobre esto mismo, las recomendaciones de las autoridades es evitar sitios clandestinos, evitar manejar en estado de embriaguez y por supuesto controlar el consumo de licor. Y hablando de amor y amistad, hubo una llamada cordial entre los presidentes de los Estados Unidos y China. El presidente Trump acordó verse con Xi Jinping en Corea del Sur el próximo mes de octubre y visitar China a principios del próximo año. Ambos mandatarios hablaron del futuro de TikTok en una llamada telefónica. Sebastián Martinelli. El presidente de China, Xi Jinping, pidió a su homólogo estadounidense Donald Trump resolver la disputa sobre la red social TikTok bajo las llamadas reglas de mercado. La solicitud se dio a través de una conversación telefónica entre ambos mandatarios en medio de una tregua arancelaria vigente hasta el 10 de noviembre. La prohibición de TikTok en Estados Unidos fue aprobada durante el gobierno de Joe Biden, pero Trump ha propuesto dar solución en varias ocasiones, alegando incluso que la plataforma le dio popularidad entre los jóvenes y lo ayudó en su triunfo electoral de 2024. Xi Jinping celebró los avances en las negociaciones comerciales y pidió evitar medidas unilaterales que puedan ponerlos en riesgo. Aunque no se anunció un acuerdo concreto sobre TikTok, la llamada fue calificada como positiva. Por su parte, Trump adelantó que se reunirá con el mandatario chino en la próxima cumbre de APEC en Corea del Sur y que viajará a China en 2026. Y para más noticias del mundo, recorramos el mundo a través de la información con César Moreno. Buenas tardes. El ejército israelí advirtió que va a emplear una fuerza sin precedentes en Ciudad de Gaza contra Hamas y otras organizaciones terroristas. Esto en su ofensiva a gran escala para intentar capturar la Ciudad de Gaza y urgió a los habitantes a huir hacia el sur. Allí permanecen cerca de 200.000 personas y ya salieron unas 400.000. Antes había habilitado 2 vías de escape. Ahora solo dejó una por donde miles de personas tienen que salir de cara a los ataques y bombardeos que se vienen en las próximas horas. En el terreno de la diplomacia, Estados Unidos afirmó en el Consejo de Seguridad de la ONU que el informe de una comisión independiente de investigación que acusa a Israel de genocidio en Gaza no tiene credibilidad, tras vetar una resolución que pedía un alto al fuego en la franja. En otro frente de guerra, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, dio la orden de suspender los pasos fronterizos y el acceso de todos los convoys que viajan de Jordania a Gaza, con ayuda humanitaria tras el tiroteo perpetrado por el conductor de un camión de ayuda que se bajó y mató a 2 israelíes. En la otra guerra, esto ya es en Europa, otro roce entre Rusia y Europa Occidental. 3 cazas rusos MiG-31 violaron el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos en el aire sobre una isla estonia del Golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir. La Cancillería de Estonia calificó el acto de una desfachatez sin precedentes. Por su parte, el jefe de la Agencia de Inteligencia Exterior del Reino Unido, el famoso MI6, Sir Richard Moore, aseguró que Vladimir Putin, el presidente ruso, no quiere negociar la paz con Ucrania y que está engañando a Occidente. En el plano económico, la Unión Europea propuso prohibir la compra de gas licuado ruso un año antes de lo previsto como parte de un nuevo paquete de sanciones por la guerra de Ucrania y seguir aislando así a Moscú. Y por último, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó a favor de restablecer sanciones contra Irán después de que Gran Bretaña, Francia y Alemania acusaran a Teherán de violar un acuerdo sobre la gestión de sus actividades nucleares.
nucleares. Irán entonces vuelve al foco internacional tras los ataques israelíes y estadounidenses contra sus plantas nucleares. El objetivo de Occidente es uno solo. Irán no puede acceder a un arma atómica y los van a detener a cualquier costo. Fue presentada la primera apelación de las víctimas a la sentencia de la JEP contra 7 exmiembros del secretariado de las FARC. De esta manera no entrarán en vigencia, al menos por ahora, las sanciones contra los 7 ex jefes de la guerrilla, contra el último secretariado de las FARC por los más de 20.000 casos de secuestro. Los familiares de los diputados del Valle acaban de radicar ante la JEP un documento bastante fuerte en el que señalan que en esta sentencia no se tuvo en cuenta esa propuesta que hicieron justamente las víctimas para sancionar a los jefes de la guerrilla, y dicen que las sanciones no son suficientes ni proporcionales al daño causado. En el mismo sentido, asegura el abogado de los diputados del Valle, Juan Camilo San Clemente, que no se está reparando de manera integral a las víctimas y que por eso esta sentencia está incumpliendo el acuerdo de paz. Es por eso que le pide a la JEP revocarla, verificar o evaluar otro tipo de sanciones y posteriormente emitir una nueva sentencia. Esta apelación la tendrá que estudiar la sección de apelación de la JEP, que deberá decidir si dejan firme la sentencia que hasta ahora conocemos o si por el contrario accede a las pretensiones de las víctimas y decide revocar la sanción contra los 7 ex jefes de las FARC. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué sectores se verán afectados o favorecidos con el racionamiento de gas en el Atlántico? Esto fue lo que respondió Alejandro Castañeda, presidente de AMDEC en Mañanas Blue. Ahí, como le digo, lo que dice el ministerio es que va a priorizar algunos sectores. Priorizar significa le voy a hacer entrega de gas a esos sectores. Dentro de los priorizados están obviamente los térmicos para no apagar el tema eléctrico. Está el sector residencial, está el GNB, está la refinería. Esos consumos, digamos que son prioritarios, no. Lo que no prioriza es el sector industrial, por eso le digo que es como por descarte. A quien no está priorizando es al que van a racionar desde el lado de gas, y es el sector industrial el que se vería afectado en esta oportunidad. Si se raciona la totalidad de la industria de la región Caribe, que no creo, es decir, yo creo que va a ser como una componente de varias regiones, pues sería una afectación grande para todo un segmento de industria de una sola región. Yo le diría que, digamos que 300 millones de pies cúbicos es el consumo de la industria colombiana total, ¿correcto? Se necesitan 100, es un tercio de la industria. Entonces no solamente la región Caribe, sino que hay que mirar Santanderes, interior del país, Bogotá, de dónde eres capaz de tomar ese gas para entregárselo a las térmicas durante esos 4 días. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y arrancamos hablando de fútbol y de fútbol colombiano, lo que va a ser el día de hoy un par de duelos interesantes para abrir la jornada del fin de semana. Estos 2 partidos usted los podrá disfrutar a través del canal de YouTube de Blue Radio. A partir de las 6 de la tarde, el Atlético Bucaramanga estará jugando frente al Deportes Tolima, y a las 8 de la noche en el Pascual Guerrero, el partido clave de este día viernes, el América de Cali estará enfrentando al Once Caldas de Manizales con apenas horas luego de su partido jugado por la Copa Sudamericana, así que será clave este partido para el América de Cali en función de que tiene que sumar puntos para ver si puede salir de la mala racha, y el Once Caldas que viene agotadísimo de su viaje a Quito y tendrá que jugar este partido frente al América de Cali. Repetimos, 2 partidos del fútbol en Colombia, 6 de la tarde Bucaramanga Tolima, América de Cali Once Caldas, los 2 estarán en nuestro canal de YouTube. El día de hoy también habrá fecha del fútbol en Europa. Atención, en un rato nada más va a empezar la fecha. Van a jugar en Francia, por ejemplo, el Olympique de Lyon frente al Angers. También van a estar jugando a partir de la 1:45 de la tarde el Lecce frente al Cagliari. Jerry Mina será titular por parte del Cagliari en el fútbol italiano en esta jornada que va a comenzar el día de hoy, que incluirá partidos importantes como el derbi de la capital entre Lazio y Roma el próximo día domingo. También el día de hoy habrá fútbol en Alemania. Van a jugar Stuttgart frente al San Pauli, que tiene una gran temporada
temporada el equipo del San Paulo y también el Betis. El Betis estará jugando a partir de las 2 de la tarde frente a la Real Sociedad. El Cucho Hernández será titular en el equipo verde y blanco el día de hoy, no así el colombiano, el otro colombiano de este equipo que está lesionado, Nelson de Osa. Estaremos atentos entonces al Cucho Hernández. Se jugarán 4 partidos en Argentina. Va a estar jugando Huracán y Racing, por ejemplo, a las 5 de la tarde, entre los partidos más destacados del día de hoy. Y también habrá fútbol mexicano. 4 partidos del fútbol mexicano muy importantes. Cruz Azul Juárez a las 8, Necaxa Puebla también a esa hora. Y el último partido será el que van a jugar Tijuana y el León de James Rodríguez a partir de las 10 de la noche. Estaremos atentos. Comienza una muy buena semana de fútbol. Habrá fútbol colombiano este fin de semana. Diferentes partidos importantes. El Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich, todos los equipos de Europa y por supuesto también la MLS. Pero nosotros estaremos atentos al fútbol colombiano desde hoy con los 2 partidos en el canal de YouTube de Blue Radio a partir de las 6 de la tarde. Esquizofrenia económica, en nombre de la película para narrar lo que ocurre hoy al interior del país económico, con enorme contraste entre lo macro y lo micro, lo público y lo privado y el mundo fiscal y el mundo de los negocios. Delirio nuevamente en escena por cuenta ayer del dato de crecimiento de la economía colombiana con corte a julio, 4.33% de crecimiento anual, la mayor variación en casi 3 años según la serie ajustada del DANE y algo no visto desde mediados del año 2023, contrastando obviamente con la situación fiscal del gobierno colombiano, camino al decretazo del presupuesto con un hueco en las cuentas públicas por 45 billones de pesos, una tributaria pendiente por 26 billones y una caja en mínimos históricos con apenas 1.9 billones de pesos con corte al 8 de agosto, el nivel más bajo desde que se tenga registros, encendiendo alarmas en Wall Street, prendiendo alertas dentro y fuera del país y deteriorando la confianza en el manejo fiscal del gobierno. Todo lo contrario a lo que ocurre con los negocios privados, con las empresas del país, con el consumo de los hogares, que viene a su vez muy jalonado post las remesas, hoy en el nivel más alto y superando las exportaciones de petróleo y de carbón, ya sea genuinamente porque es plata que envían familiares desde el exterior o porque tenga algo que ver con pitufeo y con lavado. En cualquier caso, una economía que viene creciendo al 4.33% anual a julio, con palmas y premios gordos para las llamadas actividades terciarias o de servicios, comercio, transporte, administración pública, salud y educación, que a su vez contrastan con el desempeño de sectores famélicos y en desplome. Le preguntan a los gringos y por qué creció tanto el cultivo de hoja. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Vamos a hablar de lo que les anticipábamos en el arranque de esta emisión, la escasez de gas que finalmente reconoció el gobierno. El ministro de Minas admite que el país tiene un déficit de gas y señala, Marcela, a los egos corporativos de frenar proyectos de importación. Pues Juan Camilo, tenemos déficit, no lo ocultamos ni lo negamos. Así comienza un mensaje en X del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, comentando la situación de gas que vive el país. Palma acusa a las empresas de estar criticando los proyectos de otras compañías en lugar de ir todos hacia el mismo sitio, que es establecer proyectos que permitan la importación de gas hacia el país. Dice él, la eventual posibilidad de que Colombia también lo exporte en los próximos años. Confía el ministro Palma en los proyectos de Ecopetrol. Ecopetrol está trabajando en proyectos para importar gas no solo en el Pacífico colombiano, sino también desde La Guajira, pero dice lo siguiente: admito que me preocupan los tiempos, o confieso que me preocupan los tiempos, y es que hoy en día... A un gobierno que le queda un año, ¿no? O pues menos de un año, meses. Pues más allá de lo que le quede al gobierno, el problema es lo que nos queda en gas. Vamos a entrar en racionamiento en octubre. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una vía de acceso para el gas importado, que es la planta de Espeque en Cartagena. Espéreme ahí, lo Marcela. que dice el ministro es que le mes de preocupa. octubre, racionamiento de gas para sí la o sí, industria. para la industria. Para la industria, no para los hogares, no para las casas, para la industria. Y eso se da porque solamente tenemos un lugar para importarlo, que es la planta de Cartagena. Lo que dice el ministro es que le preocupan los tiempos de ejecución de otras opciones para importarlo, como por ejemplo aquellas en las que está trabajando Ecopetrol. Dice además otra cosa, y es que él ha seguido trabajando en la posibilidad de traer gas desde Venezuela.
Que usted ha trabajado ese tema, Él Marcela, dice. y no hay una logística real para poder traer gas de Venezuela. No hay un montaje de un oleoducto. Pues el oleoducto se puede arreglar. El problema es que Estados Unidos tiene una relación, no tiene una relación con el Y régimen menos de en este Nicolás momento. Maduro, no la quiere tener, lo considera un régimen narcoterrorista y hacer negocios con Maduro puede llevar a sanciones para nuestro país. Aún así, Entonces por ahí Palma no es. dice, Venezuela no es. pero a pesar de eso, Palma dice, nos reunimos o yo senté en una misma mesa hace poco a vendedores o posibles vendedores de gas venezolano con industriales colombianos que lo necesitan. Es decir, a pesar de ese panorama, el gobierno insiste y sigue trabajando la idea de traer gas desde Venezuela porque eso sí sería la fuente de importación de gas barata a la que podría tener acceso el país. Imagínese usted, nuestra única alternativa es un gobierno que en estos momentos no tiene implementada esa logística y que es señalado por Estados Unidos como un gobierno narcotraficante. Cambiamos de tema porque en la carretera que conecta a Bogotá con La Mesa, en el departamento de Cundinamarca, se mantienen los bloqueos por parte de residentes y comerciantes que reclaman la cancelación del contrato que corresponde a las zonas de estacionamiento regulado, comúnmente conocidas como zonas azules. Allí se encuentra Juan Andrés Beltrán. Un saludo para todas las personas que se conectan con Blue Radio. Yo los saludo desde el municipio de La Mesa, donde anoche se presentaron desmanes por cuenta de 2 días y medio de bloqueos en una vía principal, en una vía nacional, por cuenta de los comerciantes que dicen que se sienten afectados. ¿Por qué? Miren, estas imágenes que les estamos mostrando son las zonas de parqueo pago que se empezaron a implementar hace aproximadamente 3 semanas, que están aquí por toda la avenida principal. Esto ha generado entre los vecinos de este municipio pues gran molestia, porque dicen que los está afectando en sus comercios, que está afectando el turismo, porque dependen en gran medida del turismo y muchas personas han dejado de venir acá por el tema de estas zonas de parqueo pago. Precisamente hace pocos minutos hablamos con uno de los líderes de la protesta y esto fue lo que nos dijo. Entonces fueron muchas irregularidades y atropellos contra el pueblo. Y pues aparte de eso, pues mandan sus personas, no sabemos de dónde las mandaron, pero las mandaron los encapuchados. Nos entraron 4 personas que nunca habían estado con nosotros, que no son del municipio, y resulta que eso pasó, eso sucedió. Y entonces pues nosotros vamos a seguir aquí, vamos a hacer una concentración acá al frente de la alcaldía y vamos a pedir la revocatoria de la alcaldesa. Mire, el reporte que entregan la comunidad, dicen que 2 personas resultaron lesionadas, resultaron afectadas en medio de los desmanes. Sin embargo, el hospital de acá dice que no hubo personas lesionadas ni heridas. En este momento ustedes pueden observar, les voy a mostrar allá al lado del parque principal, hay algunos ciudadanos, algunos líderes que han estado durante toda la mañana, dicen que van a seguir allí concentrados hasta tanto pues tengan una respuesta por parte de la administración respecto al contrato de esas zonas de parqueo pago. La administración dice que no tiene las herramientas, que es algo que se dejó firmado en la anterior administración y que pues ahora no tienen las herramientas para poder echarlo atrás. Sin embargo, ellos dicen que sí hay herramientas jurídicas para hacerlo y que se van a seguir manifestando mejor de manera pacífica para que la administración del municipio pues les preste atención y puedan encontrar una salida a esta situación. Entre tanto, pues hemos intentado hablar nuevamente con la alcaldesa del municipio. Esta mañana hubo un consejo de seguridad, sin embargo hasta este momento no ha atendido nuestro llamado. La información por ahora desde el municipio de La Mesa, Juan Andrés Beltrán, Blue Radio. Juan Andrés, gracias. Ya perdimos la cuenta todos de las veces en que el presidente Gustavo Petro ha hablado de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo volvió a hacer en su alocución de esta semana y ya hay respuesta del procurador Gregorio Hach. Don Sergio Barbosa, ¿qué dijo el procurador? Hola Marcela, buenas tardes. Pues mire, con una dura frase empezó la intervención del procurador en un foro en Villa de Leyva y lo que ha dicho Gregorio Hach es que no se puede permitir que haya un descalabro de la democracia. Se refiere a la división política del país y habló también sobre la idea de una Asamblea Constituyente y allí puso de presente que si no fue posible una consulta popular, tampoco es viable una constituyente. Entre otras cosas, el procurador reitera que las elecciones el próximo 2026 pues serán una realidad. Que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber elecciones, que esas elecciones tienen que ser libres, que tienen que ser libres y transparentes, que las elecciones libres y transparentes tienen que ser seguras, que además de ser elecciones libres, transparentes y seguras, sean oportunas y lo más importante, que sean elecciones que sean libres, que sean transparentes, que sean seguras
que sean oportunas y que se respeten los resultados. Pero también se refirió a la reforma pensional, que es el tema que está midiendo el pulso de las relaciones entre el gobierno y la Corte Constitucional, y allí, como en un concepto que fue enviado en las últimas horas al alto tribunal, pues el Hach dice que ojalá la Corte en su sabiduría tome una decisión muy pronta sobre esta ley del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y vamos ahora a Cartagena, porque este rosario de alertas también genera preocupaciones en la Corte Suprema. En el Congreso de Colfecar habló su presidente. La noticia la tiene Juan Esteban Castañeda. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejero, lanzó una alerta sobre el impacto que la tecnología y el uso de inteligencia artificial pueden tener en la democracia. Advirtió que el avance de estas herramientas, sumado al poder de las redes sociales para difundir mentiras y polarizar a la sociedad, abre la puerta al populismo y detrás de él a las autocracias. Redes sociales, la inteligencia artificial, que pueden crear verdades distintas a las verdades o a las realidades y que pueden generar explosiones emocionales distintas a las que se requerirían para la estabilidad democrática y para la convivencia pacífica. Tejero recordó que el cambio climático y el cambio demográfico, con la baja natalidad y el envejecimiento poblacional, también representan desafíos que podrían afectar la estabilidad de las democracias y el desarrollo económico en el futuro. El magistrado subrayó que para enfrentar estos riesgos es clave reforzar valores como la alternancia en el poder, la participación ciudadana y la independencia judicial, la cual no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para la sociedad. Las declaraciones las entregó durante el Congreso Nacional de Transportadores Colfecar, que se realiza en Cartagena. ¿Qué está pasando en Venezuela? Como asesinatos extrajudiciales ilícitos calificó la ONG Human Rights Watch los ataques de Estados Unidos a 2 lanchas en aguas del Mar Caribe, donde perdieron la vida 14 personas, todos ellos narcotraficantes venezolanos, según el gobierno estadounidense. El presidente Donald Trump negó haber conversado con miembros de su gobierno para planear un cambio de régimen en Venezuela. Y en medio de la tensión con Estados Unidos, Nicolás Maduro llevará militares a barriadas pobres y populares de Venezuela para enseñar y entrenar a esa población en el uso de armas. Una jornada que comenzará este sábado. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada ampliamente por el chavismo, aprobó en primera discusión un tratado de asociación estratégica con Rusia en medio de la escalada militar con Estados Unidos. Para más información, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Dos comerciantes fueron secuestrados por hombres armados cuando se desplazaban del Catatumbo a Cúcuta. En las últimas horas se conoció este caso de secuestro en esta región. Las víctimas fueron identificadas como Jorjan Silverio Sanguino Rodríguez y su padre, Silverio Sanguino, reconocidos comerciantes del municipio de Tibú, donde tienen un negocio en el mercado local. Según la información preliminar, padre e hijo se desplazaban por la vía que comunica a Tibú con Cúcuta cuando fueron interceptados por hombres armados, quienes los obligaron a descender del vehículo y los condujeron hacia una espesa vegetación del Catatumbo. Las autoridades por ahora adelantan las operaciones en la zona para dar con el paradero de ambos hombres y esclarecer los responsables de este nuevo hecho que aumenta la tensión en esta región del Catatumbo. Hay que señalar que en la zona de Lincoln el ELN y las disidencias de las FARC. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Se va a racionar gas o se va a racionar energía? Eso fue lo que respondió Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC, justamente por la determinación que tomó el Ministerio de Minas y Energía en los departamentos del Atlántico. No, va a ser en tema de gas, porque como le digo, ya el ministerio tomó una decisión. Aquí era o raciono en energía o raciono en gas. Y la decisión del ministerio fue, no, yo voy a priorizar el consumo de las térmicas. Entonces, pero ese racionamiento de gas sería solamente por los 4 días. Por los 4 días. Correcto, es por los 4 días y sería, como le digo ahí, como está escrito en la resolución, afectaría únicamente al sector industrial. Ahora, ¿qué sector industrial me preguntará usted? Eso sí es algo que tiene que determinar el Ministerio de Minas y Energía o a qué región del país donde haya industriales lo afecta. Por ejemplo, la región Caribe, el consumo industrial de gas es de 67 millones de pies cúbicos, entonces no alcanzaría únicamente racionando la industria en la región Caribe, hay que tomar gas de otro lado del país. Esa es la situación y como le digo, la decisión del ministerio fue esa.
raciono por el lado de gas, pero no raciono el servicio de energía eléctrica porque estaría afectando en últimas 5 departamentos de la región Caribe desde el lado de energía eléctrica. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Fiscalía imputó a 2 exfuncionarios de la Gobernación de Atlántico. Toda la información aquí en Blue Radio. De acuerdo con la investigación, Sarmiento Ortiz, en su calidad de exsecretaria de Desarrollo Económico de Atlántico, habría ordenado en mayo de 2014 la apertura de una licitación por 1.000 millones de pesos para la compra de 170 cascos, fijando un precio de 5.8 millones de pesos por unidad, pese a que una consultoría previa había establecido un valor inferior. La licitación se declaró desierta por falta de oferentes. Posteriormente dispuso un proceso de selección abreviada que culminó con la adjudicación de un contrato de 980 millones de pesos a una fundación privada. Durante la semana en Colombia y el mundo, en temas políticos, económicos, internacionales y culturales, lo analizaremos en nuestra Sala de Prensa Blue. Me hace feliz a mí estar aquí con ustedes, porque estoy seguro que este espacio es un espacio de construcción de sociedad, de construcción de relaciones, aquí con la mejor información, con el rigor periodístico necesario, con las distintas perspectivas, desde opiniones bien informadas, bien argumentadas, compartimos y construimos. Gracias por sus comentarios. Oye, esos comentarios dicen quiénes son ustedes, muestran lo que tienen en el corazón. Gracias por suscribirse y gracias por compartir. En Meridiano Blue, una historia. Un mes después del brutal atentado en Amalfi, Antioquia, donde 13 policías fueron asesinados, uno de los sobrevivientes, el patrullero antinarcóticos Diego Herrera, se reencontró en Bogotá con Telmo, su perro guía que había desaparecido tras la explosión. El perro estuvo, al parecer, en poder de las disidencias de las FARC. Felipe García nos cuenta la historia. Un mes de silencio, incertidumbre y dolor. Eso fue lo que vivió el patrullero Diego Herrera, guía antinarcóticos de la policía, desde aquel 21 de agosto en el que un helicóptero de la institución fue blanco de un ataque con explosivos en zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia. Ese día, 13 uniformados perdieron la vida y él, uno de los sobrevivientes, quedó marcado por otra herida profunda, la desaparición de Telmo, su perro antinarcóticos perdido en medio del caos. 28 días después, la historia tuvo un giro inesperado. Tras ser entregado por un campesino de la región, Telmo volvió a encontrarse con su guía en Bogotá. El canino, un pastor belga entrenado en detección de explosivos, bajó desorientado, pero bastó con percibir el olor de su compañero para reconocerlo y lanzarse hacia él. Embarqué entre los últimos, subo a la aeronave, abrazo a mi perro, doy la vuelta para cerrar la puerta de la aeronave cuando escucho un estruendo, una explosión. Y yo simplemente cierro mis ojos y digo, Dios mío, protégenos. Cuando despierto me encontraba en un hueco, distante de la aeronave y no tenía a Telmo en mis manos. El reencuentro trajo de vuelta recuerdos amargos. El patrullero relató lo ocurrido ese día del atentado, los momentos de angustia y terror que vivió segundo a segundo. Y le pregunté dónde estaba Telmo, a lo cual manifestaron que estaba fallecido al lado del helicóptero, ya que lo estaban confundiendo con el otro canino Lester. Entre las sombras de una de las tragedias más dolorosas para la policía en los últimos años, la historia de Herrera y Telmo se levanta como un recordatorio de que incluso en medio del horror, la lealtad y el vínculo entre un hombre y su perro pueden convertirse en símbolo de vida y resistencia. ¿En tu éxito? El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, fue enfático en decir que hay que cuidar la palabra. Eso teniendo en cuenta un trino del presidente Gustavo Petro en el que señaló a la ANDI de destruir al gobierno, publicación que el Consejo de Estado le ordenó al mandatario eliminar. Yo creo que hay bastantes cosas que le ha dicho que son graves y con frecuencia lo ha hecho. Lo que pasa es que, y quizá lo mencionó ahorita Héctor Riveros, lo que pasa es que estos casos, cuando usted los va a presentar ante la justicia, pues tienen que tener todos los componentes de que efectivamente se compruebe que sí estaba hablando de usted y no pueda salir con la excusa de que diga yo estaba hablando de un dirigente gremial pero no era usted,
o yo estaba hablando de un periodista, pero no era usted, ese tipo de cosas. Entonces, desde el punto de vista jurídico es muy importante poder tener los elementos de juicio completos, porque lo que sí nos interesa muchísimo, y yo creo que en esto Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande, es en que nosotros cuidemos la palabra. La palabra hay que cuidarla porque además puede producir mucho daño. Es decir, usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber que continúa el debate en torno a la reforma pensional y a cómo debe tomar la decisión la Corte Constitucional. La Procuraduría está diciéndole al tribunal que proceda, que tome una decisión de fondo sobre el futuro de la reforma. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. En las últimas horas llegó a la Corte Constitucional un concepto del Procurador General Gregorio El Hach en respuesta a una solicitud del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, sobre las actas de las sesiones extras del 26 y 27 de junio donde supuestamente se subsanó el vicio de trámite de la reforma pensional. Sobre esas actas lo que señala el Procurador es que son instrumentos de transparencia y constancia histórica de lo que ocurrió en las sesiones, pero no constituyen un requisito indispensable del trámite legislativo. Lo que también ha dicho el Procurador es que hay otros medios de prueba distintos al acta para que la Corte Constitucional pueda determinar si se subsanó o no el vicio de trámite, como por ejemplo las grabaciones que hay de esa sesión en concreto. La Cámara tendrá hoy hasta las 5 de la tarde para radicar ante la Secretaría de la Corte Constitucional estas actas que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ha reiterado en varias ocasiones para continuar con el estudio de la pensional. En su concepto, el Procurador General también le está pidiendo al Alto Tribunal celeridad en lo que tiene que ver en el estudio de esta subsanación de vicio de trámite por el cual fue devuelta esta reforma. Sergio, gracias. Y esta polémica se ha desatado después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, le enviara un documento a la Corte Constitucional en el que le dice que las dos actas que se han solicitado sobre las sesiones en las que se votó la reforma pensional fueron aprobadas. Desde la oposición dicen que esto no es cierto y piden a la Corte tumbar la pensional por vicios de trámite. Mateo Piñeros. Hasta hoy tenía el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, para enviarle a la Corte Constitucional las actas de dos sesiones, una en la que se anunció la reforma pensional y la otra de la sesión en la que se votó la pensional. Según López, el acta del anuncio se aprobó el 26 de agosto con 76 votos. Sin embargo, para la oposición, la reforma está viciada, pues cuando se anunció el proyecto no había quórum deliberatorio, ya que ni siquiera estaban presentes 80 congresistas. La representante Catherine Miranda. Allí se afirma que el 26 de agosto la reforma fue aprobada con 76 votos, cifra que no constituye quórum decisorio. Lo más grave es que esa misma votación ya se había dado el 30 de julio, el 5 y el 20 de agosto. Si realmente tuviera validez la votación del 26 de agosto, ¿por qué entonces se puso a consideración en 4 oportunidades con idénticos resultados? Esto evidencia un claro vicio de procedimiento y lo más grave aún, el documento final enviado por el presidente de la Cámara hoy posiblemente constituye un delito en falsedad en documento público y puede abrir la puerta a sanciones disciplinarias. El representante del Centro Democrático, Juan Espinal, le pidió a la Corte declarar inexequible la reforma pensional, mientras que el representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, dijo que confían que la Corte va a valorar el debate que se dio en torno a la pensional y que así se garantizarán los derechos de millones de colombianos. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que esta es la tercera vez que se hace una subsanación de la reforma por los caprichos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. No se trata en este ni en otros casos de adornar la decisión con argumentos formales, gaseosos, incontrovertibles o indemostrables, sino de ofrecer una fundamentación real. Ese es parte del regaño de la Corte Suprema de Justicia a la juez Sandra Heredia por los argumentos que usó para ordenar la captura o casa por cárcel en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte está ratificando así la libertad del exmandatario, como en su momento lo hizo el Tribunal Superior de Bogotá, porque cree que los argumentos que usó la juez Heredia fueron vagos, indeterminados e imprecisos y que no se entiende ni la razonabilidad ni la proporcionalidad de la medida que para ese tribunal son principios, no muletillas lingüísticas, ni mucho menos palabras vacías que se pueden mencionar sin mayor fórmula de juicio. En la decisión, la Corte, y hablando nuevamente de la juez Heredia, dice que una cosa es explicar y otra es justificar una decisión y llama la atención sobre una de las principales contradicciones de la decisión de primera instancia, porque aunque reconoció el buen comportamiento
Esta es información exclusiva de Blue Radio. Les tenemos exclusiva porque se abre el camino para el uso de la inteligencia artificial para vigilar plataformas como Temu. Blue Radio revela detalles del acuerdo de entendimiento entre Colombia y China en materia de regulación y protección al consumidor, que forma parte de los acercamientos entre ambos países desde que se anunció la adhesión de nuestro país a la ruta de la seda. Marcela Peña. Juan Camilo, este acuerdo fue firmado por la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia y autoridades chinas. Implica, entre otras cosas, compartir estrategias sobre el uso de inteligencia artificial aplicada a la supervisión de mercados, así como compartir experiencias específicas en supervisión de mercados de comercio en línea. Tenga en cuenta, Juan Camilo, que China es uno de los grandes jugadores del comercio electrónico en plataformas como Temu o como Shein, y que ahí se compran toda clase de productos, no solamente ropa, sino piense también en juguetes para bebés, golosinas, aparatos eléctricos que usted puede conectar en su casa, entre otras cosas. Y lo que hace esto es abrir la puerta a que la regulación sobre seguridad y calidad de estos productos se haga teniendo en mente los parámetros chinos. Hay que ser claros en que el memorando no obliga a Colombia a cambiar inmediatamente su normativa de protección al consumidor. Sin embargo, el espíritu del acuerdo sí es intercambiar experiencias e ir trabajando en la misma dirección, sobre todo a la hora de vigilar el comercio electrónico. María Clara de la Cutir, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, dice que el solo hecho de alinear esta clase de políticas con un país en donde no hay libre mercado, sino un mercado regulado, pues puede llevar a que nuestro país termine adoptando estándares distintos de regulación a los que hemos adoptado siempre, que son estándares más parecidos a los que se utilizan en Estados Unidos y en países de la OCDE. Y esto, dice AmCham, amerita cautela, porque en la práctica puede llevar a que las autoridades colombianas terminen tomando a la regulación china como la única referencia. Y seguimos en China. De hecho, vamos a esta hora a China porque la tecnología de ese país ha facilitado los procesos, pero también ha reemplazado la mano de obra humana. Blue Radio conoció la historia de una empresa de lácteos que utiliza inteligencia artificial para producir. Con un sistema automatizado reemplaza una máquina. Puede llegar a reemplazar una máquina 60 empleados. La historia con Catherine Ávila. A 30 horas de vuelo desde Bogotá, con 24.000 kilómetros de distancia, en Kunming, China, funciona una empresa llamada Geely, el grupo lácteo con mayor escala en el país asiático, que figura entre las primeras empresas más sobresalientes a nivel mundial desde hace 12 años. Desde 2022 se convirtió en la primera empresa que realizó producción con emisión CO2 cero, pero además, aunque tiene una producción de 650 toneladas de leche cada día, solo cuenta con 300 empleados. La razón: que los procesos desde las granjas hasta la producción están automatizados, usan inteligencia artificial y brazos robóticos que reemplazan hasta 60 trabajadores. Cuentan además con un sistema inteligente que controla la calidad del producto a través de más de 600 algoritmos. Al obtener el producto final, los consumidores pueden escanear un código y hacer una trazabilidad de su producto. En las fábricas de Geely en todo el país, cada empresa cuenta con 2 laboratorios, uno en la entrada para controlar la calidad de la leche cruda y otro a la salida para hacer el control de calidad final. Esta fábrica en específico tiene 120.000 metros cuadrados. El presidente Gustavo Petro designa al ministro de Hacienda Germán Ávila como delegatario de funciones presidenciales. Toda la información aquí en Blue Radio. Este mismo domingo viaja el presidente Gustavo Petro a Nueva York para participar de la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Cumplirá una agenda oficial desde el lunes y se espera que su intervención se dé el día miércoles 24 de septiembre. Por esta razón, a través de un decreto presidencial, ha designado al ministro de Hacienda Germán Ávila como delegatario de las funciones presidenciales. Es parte del movimiento político Colombia Humana y por eso puede ser delegatario de las funciones del presidente. El encargo va hasta el 27 de septiembre, fecha en la que se espera que el presidente Gustavo Petro regrese al país. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa.
Siguen los problemas de salud en el país. Millones de afiliados de la nueva EPS enfrentan demoras en sus citas, suspensión de los tratamientos y dificultades para acceder a medicamentos, mientras que las asociaciones de usuarios advierten que la crisis financiera de la nueva EPS pone en riesgo la vida y la atención a pacientes en todo el país. Jessica Gutiérrez tiene el panorama. Recordemos que recientemente la Contraloría General reveló que el pasivo de la nueva EPS podría alcanzar los 26 billones de pesos en el cierre de este año, lo que pondría en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados y la estabilidad del sistema de salud. Ante esta situación, la Mesa de Asociación de Usuarios y Pacientes Colombia hicieron un llamado urgente al gobierno para adoptar medidas que frenen la crisis estructural y financiera de la EPS, advirtiendo que ya se evidencian graves consecuencias como cancelación de citas, suspensión de tratamientos, cierre de IPS y aumento de tutelas por la negación de los servicios. Habla Denis Silva, vocero de pacientes. Responsabilidad, pero es el ministerio quien tiene que responder. Y los tres interventores, malos, paquidérmicos, con poca experiencia en administración de recursos del sistema de salud. Esperamos que la Fiscalía obre con independencia. Y es que recientemente surgió un pronunciamiento de la Superintendencia Nacional de Salud, donde señaló que la intervención iniciada en abril del 2024 busca resolver las causas del problema, entre ellas la ineficiencia en los procesos financieros y contables, pues según la entidad, con la implementación del sistema digital Factramed, se pretende gestionar de manera eficiente las más de 5 millones de facturas que ingresan cada mes. Jessica, y sumado a este problema, llegan el de las IPS, los hospitales y clínicas falsos o fantasmas, tiendas de barrio, droguerías de barrio que se hacen pasar por IPS y cobran millonarias sumas desfalcando al sistema de salud. El nuevo caso está en Cali y lo tiene María Juliet Ruiz. 6 IPS del Valle del Cauca fueron descubiertos como fantasmas luego de que la ADRES confirmara que facturaban servicios sin contar con sedes reales ni infraestructura para atender pacientes. En la lista aparecen Ambulancias Salud y Vida RC, Asociación de Emergencias Médicas, Equipo Prehospitalario de Cali, Grupo Ambulancias J1, Medic, Servicio Médico en Casa y Orthopedic Gion, todas señaladas dentro del escándalo que involucra a 23 instituciones en todo el país. La gobernadora del Valle dijo que esto es un engaño y que serán las secretarías de salud las encargadas de hacer la respectiva investigación. Carece más el sistema de salud, pero no solamente eso, sino que no le generan los resultados ni la calidad de atención como lo merece el usuario y como lo está pagando tanto el Estado como el usuario. Las irregularidades detectadas llevaron a suspender pagos por más de 17 mil millones de pesos y el caso ya fue remitido a la Fiscalía para investigar un posible fraude del sistema de salud. La identificación de estas irregularidades fue posible gracias a auditorías realizadas desde el 2023 por 3 firmas externas contratadas por la ADRES. De acuerdo con la entidad, el objetivo es garantizar el uso adecuado y el control de los recursos públicos destinados al sector salud. Y cambiamos de tema, hablamos nuevamente del conflicto armado en nuestro país. Hoy le van a pedir perdón por parte del Estado a la familia del soldado Oscar Iván Tavares Toro, que 30 años después sigue buscando razones de su paradero. Su madre le dijo a Blue Radio: mientras esté viva, lo voy a seguir buscando. Y lo está buscando hace ya 30 años. Melissa Álvarez. María Elena Toro aprendió en los últimos 28 años qué es ser una madre buscadora, insistir y no rendirse tras no tener respuestas del paradero de su hijo, el soldado profesional paisa Oscar Iván Tavares Toro, desaparecido el 28 de diciembre de 1997 en San Juanito Meta cuando adelantaba sus labores con la compañía El Tigre de la Brigada Móvil número 1. Desde entonces, según le contó a Blue Radio, su vida ha sido una travesía constante por las amenazas de muerte que ha recibido, una peregrinación hacia el municipio donde ocurrieron los hechos, juzgados, la Fiscalía, el batallón del Ejército y la escuela a la que pertenecía su hijo para acceder a su derecho a la verdad de lo que ocurrió. Que me acorten el camino, que yo sé que la verdad está muy cerca y que tengan por seguro que mientras esté viva lo voy a seguir buscando. Entonces que me acorten ese camino, que me digan dónde está. Por el crimen de este uniformado que prestó servicio por 6 años en esta institución, este viernes 19 de septiembre el Ministerio de Defensa, en representación del Estado, pedirá perdón en un acto que se llevará a cabo en la 4ª Brigada del Ejército, cumpliendo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2023. Uno aquí no tiene
con quién más contar. En este momento, la unidad de búsqueda está haciendo un trabajo muy bien hecho. Es la única confianza. María Elena narró que ante las intimidaciones, persecución y amenazas que ha sufrido ella y su familia por buscar a Oscar Iván, espera que el Estado ahora sí cumpla con la otra parte de esta sentencia que exige la protección a la vida de estos. En tu éxito, métele I.